En el día de mi boda, solo 7 personas aparecieron. El salón estaba preparado para 140. Mi hermano se sentó en la primera fila, sonriendo. Yo aún no sabía qué les había dicho. Dije mis votos frente a sillas vacías. 2 semanas después, mi tía me envió una captura de pantalla. Mi nombre es Jack. Tengo 32 años, y me casé en el sábado de octubre más hermoso que jamás hayas visto. Hacía 22 grados, sin una sola nube en el cielo, con las hojas volviéndose doradas en cada árbol que bordeaba el camino hacia el lugar. Era el tipo de día en el que piensas, que el universo te está dando el visto bueno. Resulta que el universo tiene un sentido del humor enfermizo, porque para el final de esa noche, yo estaría de pie en un salón de banquetes, preparado para 140 personas, con solo 7 seres humanos, centros de mesa florales de $200. Y ese tipo de silencio que te hace escuchar tu propio latido en los oídos. Pero me estoy adelantando. Permítanme retroceder. Crecí en un pequeño pueblo a las afueras de Knoxville, Tennessee. El tipo de lugar donde todos conocen a todos, donde tu reputación es básicamente tu moneda de cambio, y donde la familia lo es todo, y quiero decir, absolutamente todo. Mis padres, Ray y Diane, tuvieron 2 hijos. Yo, y mi hermano mayor, Scott. Scott es 3 años mayor que yo. Y desde que tengo memoria, Scott ha sido el niño de oro. No uso ese término a la ligera. Sé que todo el mundo piensa que su hermano recibió un trato especial al crecer, pero Scott no era solo el favorito. Scott era el hijo, y el resto de nosotros solo orbitábamos a su alrededor, esperando un poco de calidez. Scott era el mariscal de campo en la escuela secundaria. Scott obtuvo la camioneta nueva en su 16º cumpleaños. Las calificaciones de Scott iban al refrigerador, incluso cuando eran promedio, mientras que las mías recibían un simple vistazo y un «qué bien», cariño. Cuando Scott ingresó a la Universidad de Tennessee, mis padres organizaron una fiesta. Cuando yo obtuve una beca académica completa para una universidad estatal, a 2 horas de distancia, mi mamá dijo, y cito, «Bueno, al menos no tendrás préstamos estudiantiles». Esa fue la celebración. Eso fue todo. Ahora, miren, no me voy a sentar aquí a fingir que fui un niño torturado. Tenía un techo sobre mi cabeza, comida en la mesa, y unos padres que asistían a la mayoría de mis cosas. Pero siempre hubo esta línea invisible entre Scott y yo, cuando se trataba de cuánto les importábamos, cuánto invertían, y cuánto presumían de nosotros. Scott era la historia que contaban en las cenas. Yo era la nota al pie de página. Lidié con eso de la manera en que mucha gente lo hace. Mantuve la cabeza agachada, trabajé duro, y me dije a mí mismo que un día, ya no importaría. Y honestamente, por un tiempo, no importó. Me gradué, conseguí un trabajo en gestión de proyectos en una empresa de logística, me mudé a Nashville y construí una vida decente. Tenía buenos amigos, una sólida trayectoria profesional, y, en su mayor parte, había hecho las paces con ser el hijo de segunda categoría. Entonces conocí a Olivia. Olivia lo cambió todo. Ella era enfermera en Vanderbilt, originaria de Michigan, y tenía esta forma de mirarte, como si fueras la persona más interesante en cualquier lugar. Nos conocimos en la barbacoa de un amigo, una tarde de domingo. Llevaba puesta una camiseta de los Titans, y estaba discutiendo con alguien sobre si los perritos calientes cuentan como sándwiches. Me enamoré antes, incluso, de saber su apellido. Salimos durante 2 años, nos mudamos juntos, y le propuse matrimonio en un sendero de las montañas humeantes, con un anillo para el que había estado ahorrando desde nuestra tercera cita. Ella dijo que sí antes de que yo siquiera terminara la pregunta. Hablo de a mitad de la frase, llena de lágrimas, tacleándome en un sendero rocoso. Fue perfecto. Planear la boda fue, en su mayoría, tranquilo. La familia de Olivia es pequeña pero muy unida. Sus padres, Rick y Denise, su hermana Paige, y un puñado de primos. Todos estuvieron involucrados desde el principio. Mi lado era más grande. Mis padres, Scott y su esposa, Amber, tías, tíos, primos, amigos de la familia, gente de la iglesia, gente del vecindario. Enviamos un total de 140 invitaciones, y recibimos 118 confirmaciones de asistencia. Reservamos un lugar llamado Cedarwood, una hermosa propiedad con un granero restaurado,
a unos 30 minutos a las afueras de Nashville. Catering para 120 personas, barra libre, banda en vivo, todo el paquete. Olivia y yo habíamos ahorrado durante 2 años, y sus padres contribuyeron generosamente. Lo estábamos haciendo bien. La única cosa que me molestó durante la planificación fue el proceso de confirmación de asistencia. Cuando el lado de Olivia respondió, fue inmediato. Sus padres llamaron la noche que recibieron la invitación, deshaciéndose en halagos sobre lo emocionados que estaban. Paige envió una foto por mensaje de texto, sosteniendo el sobre como si fuera un boleto dorado. Las amigas de la universidad de Olivia reservaron sus vuelos en una semana. Mi lado fue diferente. Mis padres tardaron 3 semanas en responder. Y cuando lo hicieron, mi mamá llamó y dijo, bueno, supongo que estaremos ahí. Como si la hubiera invitado a cumplir como jurado. Scott ni siquiera confirmó su asistencia formalmente. Cuando le pregunté al respecto, dijo, soy el padrino, genio. Obviamente, voy a ir. Lo cual es técnicamente correcto, pero también se sintió como el tipo de respuesta que das, cuando quieres que alguien deje de hablarte. Aún así, los números llegaron fuertes. 118 confirmados. Toda mi familia, los amigos de la iglesia de mis padres, vecinos que me habían visto crecer. Se sintió validador, honestamente, como si tal vez, todos esos años de ser el plato de segunda mesa hubieran quedado atrás, y esta boda fuera la prueba de que, en realidad, a la gente le importaba. Aquí es donde necesito contarles sobre Scott y yo, en este punto de nuestras vidas, porque es importante. Scott se había mudado de regreso a Knoxville después de la universidad. Trabajaba en ventas de autos, se casó con Amber, y tuvo 2 hijos. Su matrimonio estaba bien desde afuera, pero yo había notado grietas. Amber parecía exhausta en cada evento familiar, y Scott tenía esta forma de hablar por encima de ella, que hacía que todos se sintieran incómodos, excepto mis padres, quienes pensaban que era encantador. En la superficie, las cosas entre Scott y yo estaban bien. Nos veíamos en las fiestas, nos enviábamos mensajes de texto ocasionalmente, hacíamos la rutina de hermanos, pero, en el fondo, siempre había esta tensión. A Scott nunca le gustó que me hubiera mudado a Nashville. Nunca le gustó que me hubiera ido bien, sin necesitar mantenerme cerca de la órbita familiar. Y, realmente, nunca le gustó Olivia. Nunca lo dijo abiertamente. Siempre eran pequeñas indirectas. Comentarios sobre cómo ella no era de por aquí, como si Michigan fuera otro planeta. Bromas sobre cómo ella debe haberme entrenado bien, cuando yo ayudaba a limpiar después de la cena. Una vez en Acción de Gracias, le dijo a mi mamá que Olivia estaba bien, supongo, si te gusta el tipo mandona. Olivia no es mandona. Olivia es segura de sí misma. Hay una diferencia. Y el hecho de que Scott no pudiera notar la diferencia, me decía todo lo que necesitaba saber sobre Scott. Le pedí a Scott que fuera mi padrino. Lo sé. Lo sé. Mirando hacia atrás, fue estúpido. Pero era mi hermano. Y a pesar de todo, quería creer que este momento podría acercarnos, que estar de pie junto a mí, en el día más importante de mi vida, podría significar algo para él. Él dijo que sí. Parecía genuinamente conmovido. Incluso sollozó un poco, lo cual debió haber sido mi primera señal de alerta, porque Scott no llora a menos que esté actuando. Las semanas previas a la boda fueron muy ocupadas. Olivia y yo estábamos finalizando todo. Gráficos de asientos, listas de reproducción de música, y llamadas de última hora a los proveedores. Scott estaba manejando los deberes de padrino, lo que principalmente significaba planear la despedida de soltero, y coordinar con los padrinos de boda. Parecía involucrado, receptivo, normal. Recuerdo haberle dicho a Olivia una noche, creo que esta boda, en realidad, va a arreglar las cosas entre Scott y yo. Ella me dio una mirada. No mala, solo cautelosa. Ella dijo, eso espero, bebé. De verdad lo espero. Ella sabía algo que yo no. No específicamente, pero tenía mejores instintos sobre las personas, de los que yo jamás tuve. La mañana de la boda, me desperté a las 6, demasiado emocionado para dormir. Me vestí en el lugar con mi padrino, mi amigo Travis, mi amigo de la universidad Derek, y mi primo Logan.
Se suponía que Scott debía estar allí a las 9. Apareció a las 10:15. Sin disculpas, sin explicaciones, solo entró con un café, y dijo, el tráfico. El lugar estaba a 30 minutos de su hotel, en un sábado. Lo dejé pasar, porque no quería que nada arruinara el día. La ceremonia era a las 4. Para las 3:30, Olivia y yo estábamos en habitaciones separadas, haciendo todo lo de la tradición. Podía escuchar a la banda calentando. Podía escuchar a la gente llegando. O, al menos, eso creía. A las 3:45, Travis entró a mi habitación con una mirada en su rostro que nunca olvidaré. Era la mirada que alguien te da justo antes de decirte algo, que va a reorganizar toda tu comprensión de la realidad. Él dijo, Jack, tienes que venir a ver algo. Seguí a Travis por el pasillo del lugar, pasé la suite nupcial, donde podía escuchar a la hermana de Olivia, Paige, riéndose de algo, pasé la cocina de Catherine, donde el personal estaba sirviendo aperitivos para 120 personas, y salí por las puertas dobles hacia el salón principal. El salón estaba bellamente preparado. Tengo que decir eso, porque es importante. Olivia y yo habíamos pasado meses en esos detalles, manteles de lino blanco, centros de mesa de tarros de cristal con flores silvestres, luces en cadena cruzando las vigas del techo, y pequeñas tarjetas de ubicación escritas a mano en cada asiento. Parecía una página de revista. Se veía como todo lo que soñamos que sería. También estaba, casi por completo, vacío. Había 7 personas sentadas en las sillas de la ceremonia. 7, de las 118 que habían confirmado que asistirían. Los padres de Olivia, Rick y Denise, su hermana, Paige, su prima Megan, y el esposo de Megan, y 2 de las amigas de la universidad de Olivia, Harper y Claire, quienes habían volado desde Colorado. Eso era todo. Mi lado del pasillo estaba completamente desierto. Ni una sola persona, sin padres, sin tías, sin tíos, sin primos, sin amigos de la familia, sin gente de la iglesia, nadie. Excepto Scott. Scott estaba sentado en la primera fila, en mi lado, solo, con las piernas cruzadas, desplazándose por su teléfono, como si estuviera esperando una cita con el dentista. Cuando me vio entrar, levantó la vista y sonrió. No con una sonrisa compasiva, no con una sonrisa avergonzada, con una sonrisa de satisfacción. El tipo de sonrisa que alguien te da, cuando un plan sale a la perfección. Me quedé allí parado por lo que parecieron 5 minutos, pero probablemente fueron 30 segundos, simplemente mirando las sillas vacías. Travis puso su mano en mi hombro y dijo, he estado tratando de llamar a la gente. Nadie contesta. Derek y Logan ya estaban en sus teléfonos en la esquina, viéndose en pánico. Caminé hacia Scott. Mis piernas se sentían como si estuvieran llenas de concreto. Le dije, ¿dónde están todos? Ni siquiera bajó su teléfono de inmediato. Terminó lo que fuera que estaba haciendo, lo deslizó en el bolsillo de su chaqueta, y dijo, supongo que tenían cosas mejores que hacer. Yo dije, Scott, ¿dónde están mamá y papá? Se encogió de hombros. Realmente se encogió de hombros, como si le hubiera preguntado dónde dejó el control remoto del televisor. Dijeron que no se sentían con ánimos. Creo que a papá le está molestando la espalda otra vez. Llamé a mi mamá. Sonó 4 veces, y fue al buzón de voz. Llamé a mi papá. Lo mismo. Llamé a mi tía Brenda, quien había confirmado para una mesa de 6. Buzón de voz. Llamé a mi tío Greg. Buzón de voz. Llamé a mi primo Tyler. Buzón de voz. En 15 minutos, llamé a 11 personas, y ni una sola contestó. La gerente de Catherine salió, y preguntó si queríamos retrasar la ceremonia. Tenía esta mirada en su rostro, como si estuviera viendo ocurrir un accidente automovilístico en cámara lenta, y no supiera si llamar al 911, o simplemente mirar hacia otro lado. Le dije que nos diera 20 minutos. Encontré un rincón tranquilo cerca de la salida trasera, y llamé a mi mamá otra vez. Esta vez, contestó. La conversación duró, tal vez, 3 minutos, y cada palabra de ella está grabada en mi cerebro. Ella dijo, Jackie, cariño, lo siento. Simplemente no vamos a poder llegar hoy. Yo le dije, mamá, es mi boda.
¿A qué te refieres con que no van a poder llegar? Se quedó callada por un segundo, y luego dijo, tu hermano nos dijo algunas cosas y, honestamente, tu padre y yo creemos que es mejor si nos quedamos al margen de esto. Yo dije, ¿qué cosas? ¿Qué les dijo Scott? Ella dijo, no quiero meterme en eso ahora mismo. Este no es el momento. Yo dije, mamá, es el día de mi boda. Literalmente, no hay mejor momento. Suspiró ese pesado suspiro, que siempre hace cuando está a punto de decir algo que, según cree, va a terminar una conversación. Y dijo, Scott nos dijo que Olivia le pidió mantener esto en secreto, pero que ella ha estado teniendo dudas sobre el matrimonio, que le dijo que no está segura sobre ti. Él dijo que ella ha estado hablando con alguien más, y no quería que perdiéramos nuestro tiempo conduciendo hasta allá. Para una boda que probablemente no iba a durar ni 6 meses. No podía hablar. Físicamente, no podía formar palabras. Estaba parado en el pasillo trasero del lugar de mi boda, con mi traje, con un boutonniere prendido a mi pecho, y mi madre me estaba diciendo, que mi hermano le había dicho a toda mi familia, que mi prometida me estaba engañando y no quería casarse conmigo. Ella siguió hablando. Dijo, y, cariño, también mencionó algunas otras cosas sobre dinero, sobre cómo Olivia te ha estado presionando para cortarnos financieramente. Dijo que tú le contaste que estabas pensando en no invitarnos en absoluto, pero que Olivia te obligó a hacerlo por culpa. Nada de esto era cierto. Ni una sola palabra. Olivia nunca había hablado con Scott en privado sobre nada. Nunca había hablado con nadie más. Yo fui quien insistió en invitar a cada miembro de mi familia. Y lo del dinero era risible, porque mis padres no nos daban dinero, y tampoco les pedíamos nada. Le dije, mamá, nada de eso es cierto. Scott les mintió. Ella dijo, ¿por qué mentiría Scott sobre algo así? Y ahí estaba, la frase que resumía toda mi infancia. ¿Por qué mentiría Scott? Porque Scott es el niño de oro. Scott es en quien confían. Scott es el hijo y, como el sol, no miente. Solo brilla. Colgué. Caminé de regreso al salón. Scott seguía sentado allí, todavía sonriendo. Quería agarrarlo por el cuello de la camisa y arrastrarlo afuera, pero no lo hice, porque Olivia estaba a punto de caminar por ese pasillo, y no iba a permitir que mi hermano me convirtiera en alguien de quien ella se avergonzara. En lugar de eso, caminé hacia él y le dije en voz muy baja, sé lo que hiciste. Inclinó la cabeza como un perro escuchando un ruido extraño, y dijo, no sé de qué estás hablando. Yo dije, les dijiste que Olivia me estaba engañando. Les dijiste que ella tenía dudas. Les dijiste que no los queríamos aquí. No lo negó. Ni siquiera se inmutó. Simplemente, se recostó en su silla y dijo, les dije la verdad, tal como yo la veo. Tal vez deberías preguntarte por qué fue tan fácil para ellos creerlo. Esa frase me golpeó como un camión. No porque fuera inteligente o perspicaz. Me golpeó porque era cruel, y era calculada, y fue entregada con la tranquila precisión de alguien que había planeado esto durante semanas, tal vez meses, y estaba disfrutando viéndola aterrizar. Me di la vuelta, y caminé hacia la suite nupcial. Toqué la puerta, y Paige abrió. Detrás de ella, Olivia estaba de pie con su vestido, luciendo como la mujer más hermosa que jamás había visto. Y tuve que decirle que casi nadie había venido a nuestra boda, porque mi hermano los había envenenado en nuestra contra. Le conté todo. Le conté lo que dijo Scott, lo que me dijo mi mamá, todo. Ella no lloró. No entró en pánico. Se quedó allí por un momento, respiró hondo, y dijo, ¿todavía quieres casarte conmigo? Yo le dije, más que cualquier cosa en toda mi vida. Ella dijo, entonces, casémonos. Caminamos juntos hacia ese salón. Nos paramos frente a 7 personas y un ministro, y dijimos nuestros votos. Miré a Olivia y dije las palabras que yo mismo había escrito. Palabras sobre elegirnos el uno al otro, sobre construir algo real, sobre cómo el amor no se trata de la multitud. Se trata de la persona que está de pie frente a ti. Y sentí cada sílaba. Scott se sentó en la primera fila todo el tiempo. No aplaudió. No lloró. Simplemente nos observó como si nos estuviera estudiando,
como si estuviera tomando notas mentales sobre si su plan había funcionado. Después de la ceremonia, los padres de Olivia nos abrazaron a ambos. Rick, que no es un tipo emocional, tenía lágrimas corriendo por su rostro. Harper y Clare eran un mar de lágrimas. Incluso el personal de catering aplaudió. Cenamos 9 personas, en una mesa preparada para 12. La banda tocó para nosotros, como si tuviéramos la casa llena. Bailamos nuestro primer baile, y sostuve a Olivia tan fuerte. Me sorprende que pudiera respirar. Scott se fue durante la cena, sin despedirse. Honestamente, me sentí aliviado. Esa noche en nuestra habitación de hotel, Olivia y yo nos sentamos en la cama, todavía con nuestra ropa de boda, y ella dijo, ¿qué vas a hacer? Yo le dije, aún no lo sé, pero voy a averiguar exactamente qué les dijo a todos, y luego me voy a asegurar de que conozcan la verdad. Me apretó la mano y dijo, cualquier cosa que decidas, estoy contigo. Esa fue la noche en que comenzó mi matrimonio. También fue la noche en que algo dentro de mí cambió. Aún no estaba enojado, no de la forma en que lo estaría más tarde. Era algo peor. Estaba harto. Harto de esperar que Scott fuera decente. Harto de intentar ganarme la lealtad de mis padres. Harto de fingir que algo de esto era normal. Estaba harto, y estar harto es algo peligroso, porque la gente harta no grita y no llora. La gente harta, planea. Las 2 semanas posteriores a la boda, fueron de las más difíciles de mi vida. No por el matrimonio. El matrimonio fue la única cosa buena, en medio de todo esto. Olivia y yo éramos sólidos. Éramos un equipo, pero todo fuera de eso, se sentía como si estuviera en llamas. Intenté llamar a mis padres 3 veces más, en los días posteriores a la boda. Mi papá contestó una vez, el jueves siguiente, y la conversación duró unos 90 segundos. Él dijo, tu madre y yo te amamos, pero creemos que necesitas arreglar algunas cosas. Le pregunté qué cosas. Dijo, la situación de Olivia. Le dije que no había situación de Olivia. Que Scott había mentido sobre todo. Él respondió, tu hermano no haría eso, Jack. No tiene ninguna razón para hacerlo. Luego dijo que tenía que irse, porque estaba viendo el partido. Viendo el partido. Su hijo menor le estaba diciendo que su matrimonio había sido saboteado por su propio hermano, y él tenía que irse, porque era 3 y 7. No volví a llamar después de eso. Las repercusiones familiares fueron peores de lo que esperaba. Obviamente, la voz se había corrido más allá de mis padres. Mi tía Brenda, de quien había sido cercano al crecer, me envió un mensaje de texto que decía, orando por ti y tu situación. Mi primo Tyler me dejó de seguir en todas partes. Amigos de la familia de la iglesia, personas que me conocían desde que estaba en pañales, se quedaron en completo silencio. Era como si hubiera sido borrado de un chat grupal, que ni siquiera sabía que existía. Mientras tanto, el golpe financiero era real. Habíamos pagado por una boda para 120 personas, y alimentado a 9. El lugar tenía una política de no reembolsos, sobre el mínimo de catering. Perdimos casi $11.000, solo en comida. Los fotógrafos aún cobraron el precio completo. La banda tocó su set completo, para una sala casi vacía. Cuando sumé todo, la boda nos costó alrededor de $22.000, por lo que equivalía a una cena muy cara con 7 invitados. Olivia lo manejó con más gracia de la que yo merecía. Ni una sola vez dijo, te dije que debimos haberla hecho pequeña. Nunca me lo echó en cara. Ella solo dijo, el dinero regresa. La confianza de la familia no. Concentrémonos en lo que podemos controlar. Me sumergí de lleno en el trabajo. Mi jefe en la empresa de logística, un tipo llamado Reed, notó que estaba dedicando horas extra, y me preguntó si todo estaba bien. Le di la versión corta. Me miró por un largo rato, y me dijo, mi hermano tampoco vino a mi boda. Razones diferentes, mismo dolor. Úsalo. No supe qué quiso decir en ese momento, pero se quedó grabado en mí. Durante los siguientes meses, comencé a canalizar todo, el enojo, el dolor, la humillación, para construir algo. Reed me dio la oportunidad de liderar una gran reestructuración de cuenta, que nadie más quería, porque el cliente era difícil, y el plazo era imposible.
La tomé. Trabajé noches, fines de semana, días festivos. Olivia me llevó la cena a la oficina, más veces de las que puedo contar. Para fines de marzo, no solo había logrado la reestructuración, sino que le ahorré a la empresa alrededor de $1.2 millones en pérdidas proyectadas. Reed me propuso para un ascenso. Para abril, yo era director de proyectos senior, ganando casi el doble de lo que ganaba en el momento de la boda. La carrera de Olivia también estaba despegando. Había sido aceptada en un programa de enfermeras practicantes en Vanderbilt, y estaba prosperando. Nos mudamos a un apartamento mejor. Adoptamos un perro, un pequeño chucho desaliñado al que llamamos Walter, porque nada dice estamos bien, como un perro rescatado que come zapatos, y te juzga desde el sofá. Estaría mintiendo, si dijera que no pensaba en Scott y en mis padres todos los días. Lo hacía. Pero los pensamientos cambiaron con el tiempo. Al principio, era crudo, caliente, como tocar el quemador de la estufa. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué le hice yo alguna vez? ¿Cómo pudieron creerle? Pero lentamente, con el paso de los meses, el calor se enfrió para convertirse en algo más duro y más útil. Claridad. Comencé a ver el patrón de toda mi vida con ojos nuevos. El favoritismo, las excusas, la forma en que mis padres siempre habían elegido creer en la versión de la realidad que mantenía cómodo a Scott, incluso cuando era a mis expensas. La boda no fue un incidente aislado. Fue la culminación de 30 años de práctica. No tuve contacto con mis padres ni con Scott durante 5 meses. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin días festivos. La familia de Olivia se convirtió en mi familia. Rick y Denise nos invitaban a cada festividad, a cada cena de domingo, a cada miércoles por la noche al azar, cuando Denise hacía demasiada pasta y necesitaba personas con quienes compartirla. Paige se convirtió en como una hermana para mí. La verdadera familia, me di cuenta, no se trata de compartir la sangre. Se trata de compartir la lealtad. Entonces, un lunes por la noche a principios de diciembre, mi tía Brenda me envió algo que lo cambió todo. Me envió una captura de pantalla por mensaje de texto. Sin preámbulos, sin un mensaje adjunto, solo la imagen. Era de una cadena de mensajes de texto grupales, entre Scott, mis padres, la tía Brenda, el tío Greg, y algunos otros miembros de la familia. Los mensajes tenían fecha de 3 semanas antes de mi boda. Me senté en el sofá y los leí. Olivia se sentó a mi lado, y leyó por encima de mi hombro. Ninguno de los dos dijo una palabra, durante unos 10 minutos. Scott había enviado un largo mensaje al grupo. El tipo de mensaje que está cuidadosamente escrito para sonar casual, pero que obviamente fue ensayado. Comenzaba con, hola chicos, odio ser yo quien saque este tema, pero creo que todos necesitan saber lo que está pasando con Jack y Olivia antes de la boda. Luego, lo soltó. Dijo que Olivia lo había apartado durante una cena familiar, lo cual nunca ocurrió, y le dijo que estaba teniendo dudas sobre la boda. Dijo que ella admitió estar hablando con un exnovio, y que no estaba segura de si Jack era el indicado. Dijo que ella me había estado presionando, para distanciarme de la familia, y que yo había estado demasiado ciego para verlo. Dijo, amo a mi hermano, pero creo que todos estaríamos perdiendo nuestro tiempo y dinero, yendo a una boda que va a terminar en divorcio para la primavera. Las respuestas en el chat grupal fueron devastadoras. Mi mamá escribió, oh, Dios mío, sabía que algo andaba mal con ella. Mi papá escribió, deberíamos hablar con Jack. Scott respondió, lo intenté. Él no escucha. Ella lo tiene comiendo de la palma de su mano. Creo que lo mejor que podemos hacer, es no presentarnos, y dejar que él lo resuelva por su cuenta. Mi tía Brenda escribió, ese pobre chico. El tío Greg escribió, nunca confié en ella. Y luego, mi mamá envió el mensaje que más me dolió. Ella dijo, tal vez, si nadie se presenta, él se dé cuenta de que estamos intentando protegerlo. Esa fue la lógica. Ese fue el consenso familiar. Ellos genuinamente se convencieron a sí mismos, de que boicotear mi boda era un acto de amor, de que dejarme parado en un salón vacío era crianza estricta, y de que humillarme en el día más importante de mi vida, era por mi propio bien. Y Scott orquestó cada una de esas palabras. Leí la captura de pantalla 3 veces. Luego,
Miré a Olivia y le dije, sé exactamente lo que voy a hacer. Ella dijo, qué bueno, porque yo también tengo algunas ideas. Esa noche, nos quedamos despiertos hasta las 2 de la mañana, sentados en el piso de nuestra sala, con Walter durmiendo entre nosotros. Y trazamos un plan. No un plan enfadado. No un plan de tierra arrasada impulsado por la venganza, sino un plan inteligente, un plan paciente. El tipo de plan que funciona, porque no depende de las emociones. Depende de la verdad. Y la verdad, es un arma que no se queda sin municiones. Olivia sirvió 2 copas de vino, y levantó la suya. Brindó diciendo, por las 7 personas que sí vinieron. Choqué mi copa contra la suya, y dije, y por asegurarnos, de que los 111 que no vinieron, sepan exactamente por qué debieron haberlo hecho. Lo primero que hice fue llamar a la tía Brenda. Contestó al segundo timbre, lo que me indicó que había estado esperando esta llamada. Ella me dijo, siento que me haya tomado tanto tiempo, Jack. Le pregunté, ¿por qué lo enviaste ahora? Se quedó en silencio por un momento, y luego me contó la verdad. Me dijo que le había creído a Scott al principio. Todos lo habían hecho. Scott fue convincente, y la historia que contó fue lo suficientemente específica como para sonar real. Pero con el paso de los meses desde la boda, ella había empezado a notar cosas. Scott había empezado a mencionar mi nombre en las reuniones familiares, no para preguntar cómo me iba, sino para reforzar la narrativa. Decía cosas como, escuché que Jack y Olivia ya están teniendo problemas. O, no me sorprendería si se separan para fin de año. Lo decía casualmente como un chisme, pero Brenda notó que él siempre dirigía la conversación hacia allá. Como si estuviera manteniendo una mentira, de la misma manera que mantienes un jardín. Riego regular, atención constante, y arrancando cualquier cosa que amenazara con crecer en una dirección diferente. Luego, 2 semanas antes de enviarme la captura de pantalla, ocurrió algo que hizo que Brenda cuestionara todo. Se encontró por casualidad con la hermana de Olivia, Paige, en un Target de Nashville. Se reconocieron mutuamente, por el limitado cruce familiar que habían tenido. Y Paige, que no es alguien que se guarde las cosas, le dijo, sabes que el hermano de tu sobrino arruinó su boda, ¿verdad? Sabes que nada de lo que les dijo, era cierto. Brenda dijo que la voz de Paige temblaba, no por enojo, sino por ese tipo de furia controlada que surge al ver cómo lastiman a alguien que amas, y no poder solucionarlo. Paige le expuso la verdadera historia, y todo lo que realmente había pasado. Entonces, Brenda regresó a casa, buscó el texto grupal, y lo leyó de nuevo con nuevos ojos. Me dijo, Jack, debí haberte llamado primero. Antes de la boda, debí haberlo comprobado. No lo hice, y tendré que vivir con eso. Aprecié su honestidad. Y se lo dije. Luego le pregunté, si estaría dispuesta a ayudarme a hacer algo. Dijo que sí, antes de que siquiera le dijera de qué se trataba. Esto es lo que hicimos. Paso 1, llamé a una abogada de familia, no para demandar a nadie, sino para entender mis opciones y recibir consejos sobre cómo manejar la difamación, dentro de un contexto familiar. La abogada, una mujer llamada Clare Sutherland, a quien Olivia conocía a través del hospital, me dijo algo importante. Ella me dijo, no necesitas un tribunal para ganar esto. Necesitas una sala. Explicó que, en dinámicas familiares como esta, lo más poderoso que puedes hacer es obligar al mentiroso a decir la verdad, frente a las personas a las que les mintió. No se necesitan abogados, ni amenazas legales, solo una confrontación con una audiencia. Paso 2, Olivia y yo armamos una línea de tiempo. Cada afirmación que Scott hizo, comparada con la verdad real. Olivia nunca había hablado con Scott en privado, y tenía mensajes de texto para probarlo. Nunca se había contactado con un ex, y sus registros telefónicos lo respaldaban. Nunca había expresado dudas sobre la boda a nadie, y su hermana, sus amigas, y sus padres, podían confirmarlo. Pusimos todo en un documento simple, no en un informe legal, solo un registro claro, fáctico e innegable de lo que realmente ocurrió, versus lo que Scott dijo que pasó. Paso 3, la tía Brenda se contactó silenciosamente con algunos miembros de la familia. No para hablar mal de Scott, ni para empezar un drama, sino para sembrar una simple pregunta. ¿Alguna vez, alguien le preguntó a Jack directamente, sobre lo que Scott nos contó?
La respuesta generalizada fue no. Ni una sola persona me había llamado para verificar nada de eso. Habían tomado la palabra de Scott, boicoteado mi boda, y seguido adelante con sus vidas, sin escuchar jamás mi versión. Cuando Brenda le señaló eso, dijo que el silencio al otro lado del teléfono fue ensordecedor. Paso 4, llamé a mis padres, y los invité a cenar. Solo a cenar. Les dije que quería hablar, que los extrañaba, y que quería aclarar las cosas. Mi mamá sonó cautelosa, pero aceptó. Mi papá dijo que vendría, si no iba a haber drama. Le prometí que sería una conversación tranquila. No mencioné a Scott. No mencioné la captura de pantalla. Simplemente dije, creo que es hora de que nos sentemos como familia. Luego, llamé a Scott. Esta fue la llamada más difícil. No porque estuviera nervioso, sino porque tenía que ser convincente. Tenía que sonar como el viejo Jack, el que se rendía, el que dejaba pasar las cosas. El que siempre estaba intentando mantener la paz. Le dije que iba a reunir a la familia para cenar, y que quería que él estuviera allí. Se quedó callado por unos segundos, y luego preguntó, ¿no estás enojado? Yo respondí, he tenido tiempo de pensar. Tal vez algo de lo que pasó fue un malentendido. Solo quiero seguir adelante. Se lo creyó. Por supuesto que se lo creyó, porque Scott siempre ha creído que yo, eventualmente, volvería al redil. Así es como funciona con las personas como él. Te maltratan, y luego esperan a que te disculpes, por haberlos hecho maltratarte. Es una confianza que roza el delirio. Y, en este caso, yo contaba con ello. Reservé un comedor privado, en un restaurante en Knoxville. Un buen lugar, el tipo de sitio a donde llevas a la gente, cuando quieres que se sientan importantes. Reservé para 12 personas. Mis padres, Scott y Amber, la tía Brenda, el tío Greg, mi primo Tyler, Olivia, y yo. Brenda también invitó discretamente a mi prima Lie, quien había sido cercana a mí durante la infancia, y se sentía terrible por haberse perdido la boda. La cena estaba programada para un sábado por la noche, a mediados de enero. Tuve 2 semanas para prepararme, y pasé cada día repasando la línea de tiempo, revisando las capturas de pantalla, y ensayando lo que iba a decir. No porque fuera a dar un discurso, sino porque quería estar calmado. Quería ser preciso. Quería que cada palabra aterrizara exactamente donde tenía que hacerlo. Olivia me ayudó a practicar. Nos sentábamos en la mesa de la cocina después de cenar, y ella jugaba a ser el abogado del diablo. Decía cosas como, ¿qué pasa si tu mamá llora? Y yo respondía, puede llorar. Llorar no hace que una mentira sea verdad. Ella decía, ¿qué pasa si Scott lo niega todo? Y yo respondía, para eso son las capturas de pantalla. Decía, ¿qué pasa si todos se ponen de su lado otra vez? Y yo hacía una pausa, porque ese era el verdadero miedo. El miedo a que, incluso la verdad, no fuera suficiente para romper a través de 30 años de favoritismo. Pero Olivia siempre me traía de vuelta a la realidad. Me decía, no estás haciendo esto para ganártelos. Estás haciendo esto para que, cuando te alejes, nunca puedan decir que no lo sabían. Ese cambio de perspectiva, lo fue todo. Esto no se trataba de recuperar a mi familia. Se trataba de asegurarme de que el registro quedara claro. Lo que ellos hicieran con la verdad después de eso, era su problema. La noche antes de la cena, no pude dormir. Me quedé recostado en la cama mirando el techo, mientras Walter roncaba a nuestros pies, y Olivia respiraba suavemente a mi lado. Pensé en cuando tenía 8 años, y observaba a Scott abrir regalos de cumpleaños, que costaban 3 veces más que los míos. Pensé en cuando tenía 16, y escuché a mi papá decirle a un vecino, que Scott era el que tenía verdadero potencial. Pensé en estar de pie en ese salón de banquetes vacío, con mi traje de novio, rodeado de 140 sillas vacías, mientras mi hermano se sentaba en la primera fila sonriendo. Y pensé en lo que me dijo Clare Sutherland, no necesitas un tribunal. Necesitas una sala. Mañana, iba a tener mi sala. Y cada persona en ella iba a escuchar la verdad, quisieran o no. Finalmente me quedé dormido, alrededor de las 3 de la mañana. Cuando desperté, Olivia ya estaba vestida. Me entregó un café y me dijo, hoy es el día.
Yo dije, hoy es el día. Ella me enderezó el cuello de la camisa, y dijo, recuerda, calmado, claro, y cuando termine, nos vamos a casa, y nunca miramos atrás, a menos que nos den una razón para hacerlo. La besé en la frente, y le dije, te he dicho últimamente, que eres la mejor decisión que he tomado en mi vida. Ella sonrió y respondió, ¿solo todos los días? Ahora, vámonos. Llegamos al restaurante con 20 minutos de anticipación. El comedor privado era cálido, débilmente iluminado, con una larga mesa rectangular y pesadas sillas de madera. Se sentía serio, lo cual era exactamente el punto. La tía Brenda y el tío Greg llegaron primero. Brenda me abrazó fuerte, y susurró, te cubro la espalda. Mi primo Tyler entró viéndose incómodo, como si estuviera entrando a una reunión de padres y maestros, donde él era el que estaba en problemas. Lie llegó justo después, y vino directo a mí. Me dijo, siento mucho no haber estado en tu boda, Jack. Debí haber estado ahí. Mis padres entraron a las 6 en punto. Mi mamá se veía nerviosa. Mi papá parecía que preferiría estar, literalmente, en cualquier otro lugar. Mamá me abrazó rígidamente, el tipo de abrazo donde los brazos de la persona se mueven, pero su corazón no. Papá me dio un apretón de manos, y un qué bueno verte, hijo. Se sentaron en el extremo opuesto de la mesa, cerca el uno del otro, como si se estuvieran preparando para ser un frente unido. Scott y Amber llegaron al último. Scott entró como si fuera el dueño del lugar, chaqueta, sin corbata, gran sonrisa, y apretón de manos para todos. Se sentó frente a mí, y me dijo, esto está bonito, Jackie. Qué bueno que hiciste esto. Me llamó Jackie. Siempre me llamaba Jackie cuando quería recordarme, que yo era el hermano menor. Pedimos bebidas. Tuvimos una charla ligera. Los aperitivos salieron durante unos 20 minutos. Casi se sintió normal, como una cena familiar regular, donde nadie está activamente destruyendo la vida de nadie. Esperé. Dejé que la comida llegara. Dejé que la gente se acomodara. Dejé que Scott se pusiera cómodo. Entonces, dejé mi tenedor, respiré profundo y dije, quiero hablar sobre mi boda. La mesa se quedó en silencio. Mi mamá miró a mi papá. Scott levantó su copa, y le dio un sorbo lento a su bebida. Yo continué, sé por qué nadie vino. Sé lo que Scott les dijo a ustedes. A todos ustedes. Y lo sé, porque la tía Brenda me envió las capturas de pantalla del chat grupal. La copa de Scott se detuvo a medio camino hacia la mesa. Brenda miró directamente al frente, con compostura. El rostro de mi mamá se puso pálido. Mi papá se quedó mirando su plato. Saqué mi teléfono, y leí los mensajes de Scott en voz alta. Cada palabra. La afirmación sobre que Olivia tenía dudas. La afirmación sobre que estaba hablando con un ex. La afirmación sobre que me presionaba para aislarme de la familia. La recomendación de que nadie asistiera. Lo leí lenta y claramente. De la forma en que leerías una evidencia en un tribunal, porque eso era exactamente lo que era. Cuando terminé, miré a Scott y le dije, hay algo, en lo que acabo de leer, que sea verdad. Se recostó en su silla, e hizo eso que siempre hace. Esa media sonrisa, ese encogimiento de hombros. Él respondió, estaba cuidando de ti, Jack. Dije lo que creí que necesitaba ser dicho. Le dije, dijiste que Olivia confió en ti. ¿Cuándo ocurrió esa conversación? Dudó, por primera vez en toda la noche. Dudó. Dijo que fue en la casa de mamá, el verano pasado. Después de la cena, Olivia habló, por primera vez. Ella dijo, nunca he estado a solas en una habitación contigo, Scott. Ni una sola vez. Ni en la casa de tu madre. Ni en ningún lado. Después de cada cena familiar, yo estaba con Jack, o con Diane en la cocina, o en la sala de estar con todos los demás. Tú lo sabes. Todos en esta mesa lo saben. Scott abrió la boca para responder, pero Olivia continuó. Dijo, saqué mis registros telefónicos, de los 6 meses previos a la boda. Nunca he contactado a ningún exnovio. Nunca le he expresado dudas a nadie sobre casarme con Jack,
porque nunca he tenido dudas sobre casarme con Jack. Y la idea de que estaba tratando de aislarlo de su familia es, sinceramente, la cosa más ofensiva que alguien haya dicho sobre mí, porque fui yo quien lo convenció de invitarlos a todos, a pesar de la forma en que lo han tratado, toda su vida. La mesa estaba en un silencio absoluto. Mi prima Lie tenía lágrimas en los ojos. Tyler miraba fijamente a Scott, como si lo estuviera viendo por primera vez. Amber, la esposa de Scott, miraba sus manos en su regazo. Yo dije, Scott, quiero preguntarte algo, y quiero una respuesta honesta. ¿Por qué hiciste esto? No respondió de inmediato. Durante unos 10 segundos, simplemente se quedó allí sentado, con la mandíbula apretada, moviendo los ojos por la mesa como si estuviera calculando sus opciones. Luego, dijo algo que nunca olvidaré. Él dijo, porque tú siempre debiste haber sido el que se quedara. Le pregunté, ¿qué significa eso? Él respondió, se suponía que te quedarías en Knoxville. Se suponía que te quedarías cerca de mamá y papá. Se suponía que te quedarías en mi sombra, donde pertenecías. Y luego, te mudaste a Nashville, conseguiste este gran trabajo, la conociste a ella, y, de repente. Todos están hablando de Jack. Jack consiguió el ascenso. Jack se va a casar en ese lugar de granero elegante. Jack y Olivia esto. Jack y Olivia aquello. No se suponía que debías superarnos. Y lo hiciste. Y yo no podía soportarlo. Mi mamá se llevó la mano a la boca. Mi papá se veía como si alguien lo hubiera golpeado en el estómago. Ahí estaba. La verdad. No sobre Olivia. Sobre unos celos tan profundos y tan antiguos, que prefería destruir mi boda, que verme ser feliz de una manera que él no podía controlar. No dijo nada más. Amber estaba llorando en silencio. Mi mamá preguntó, Scott, ¿esto es verdad? ¿Inventaste todo eso? Scott la miró, y por primera vez en mi vida, vi que algo se rompía en su compostura. Él dijo, yo solo no quería perder a mi familia. Mi papá sentenció, tú no perdiste a tu familia. Intentaste que tu hermano perdiera la suya. Tengo que decirles, que escuchar a mi padre decir esas palabras, fue uno de los momentos más impactantes de toda mi vida. No porque fueran profundas, sino porque eran exactas, y porque, durante 32 años, había esperado que mi papá viera las cosas con claridad. Y tuvo que ser necesario, que Scott confesara sus celos en la mesa de un restaurante, para que, finalmente, sucediera. Mi mamá empezó a llorar. Me miró y me dijo, Jack, lo siento muchísimo. Debí haberte llamado. Debí haberte preguntado. Le respondí, sí, debiste haberlo hecho. No lo dije por ser cruel. Lo dije porque era verdad, y ella necesitaba escucharlo. 30 años de favorecer a Scott, habían conducido directamente a este momento. Confiaron tanto en él, tan plenamente, que ni siquiera verificaron sus afirmaciones antes de faltar a la boda de su propio hijo. Eso no es solo falta de juicio. Es un patrón. Me puse de pie. Olivia se puso de pie conmigo. Dije, te amo, mamá. Te amo, papá. Pero necesito que entiendan algo. No tienen derecho a faltar a mi boda, creer una mentira sin siquiera preguntarme al respecto, desaparecer por 5 meses, y luego esperar que todo esté bien. Solo porque están llorando en una mesa para cenar. ¿Así no es como funciona esto? Mi mamá asintió. Mi papá preguntó, ¿qué necesitas de nosotros? Les respondí, tiempo y pruebas. Necesito ver que las cosas realmente son diferentes, no solo esta noche. Con el tiempo, necesito ver que pueden tratarme como a un hijo que importa tanto como Scott. ¿Y si no pueden hacer eso? Entonces les deseo lo mejor. Pero Olivia y yo hemos construido una vida que, ya no necesita de su aprobación. Me giré hacia Scott. Le dije, no te voy a gritar. No te voy a amenazar. Solo voy a decirte, que ya no eres parte de mi vida. No porque te odie, sino porque no confío en ti, y nunca volveré a confiar en ti. Puedes explicarle eso a tus hijos como quieras. No dijo ni una sola palabra. Amber ya se estaba poniendo su abrigo.
Olivia y yo salimos de ese restaurante hacia el frío aire de enero. Me tomó de la mano, y caminamos hacia el auto sin decir nada. Cuando subimos, se volvió hacia mí y me preguntó, ¿cómo te sientes? Yo le dije, como si acabara de soltar algo que he estado cargando, durante 30 años. Me apretó la mano y dijo, bien. Ahora, vámonos a casa. Eso fue hace 14 meses. Así es como están las cosas ahora. Mis padres han hecho esfuerzos genuinos. Mi mamá le envía un mensaje de texto a Olivia cada domingo por la mañana. Mi papá me llamó en mi cumpleaños y hablamos durante 45 minutos, lo cual es un nuevo récord personal. Vinieron a Nashville para Acción de Gracias, y mi mamá trajo un álbum de fotos de cuando yo era niño. Me dijo que había estado mirando fotos antiguas, y se había dado cuenta de que no tenía suficientes de mí. Fue un gesto pequeño y honesto, y significó más de lo que ella jamás sabrá. La tía Brenda, Tyler, Lie, y algunos otros familiares, todos se han reconectado. No es perfecto, pero hay esfuerzo, y el esfuerzo cuenta. Scott y Amber se separaron en marzo. Él no me ha contactado, y yo no lo he contactado a él. Ya no es mi problema. Olivia terminó su primer año del programa de enfermeras practicantes, como la mejor de su clase. Fui ascendido de nuevo en septiembre. Compramos una casa en octubre, una pequeña de 3 habitaciones, con un gran patio para Walter, quien se ha graduado de comer zapatos, a comerse específicamente, el zapato izquierdo de cada par que tengo. Estamos hablando de formar una familia, en el próximo año o 2. El otro día, estaba sentado en nuestro porche trasero viendo a Walter perseguir a una ardilla que no tenía ninguna posibilidad de atrapar, y Olivia salió con 2 tazas de café. Se sentó a mi lado, y dijo, ¿sabes en qué pienso a veces? Yo le pregunté, ¿en qué? Me dijo, en esas 7 personas que aparecieron en nuestra boda. Eran las únicas que importaban. La miré y sonreí. Tenía razón. Normalmente tiene razón, algo que he aprendido a aceptar con gracia, y con solo una leve irritación. 7 personas aparecieron en mi boda. Mi hermano se sentó en la primera fila, sonriendo, porque pensaba que había ganado. Él no había ganado nada. Solo me había mostrado, exactamente, quién merecía un asiento en la mesa y quién no, y la mesa que he construido desde entonces tiene mejores personas en ella, mejor comida sobre ella, y un perro rescatado debajo de ella robando sobras. No cambiaría absolutamente nada.